Soy Xavier Gezuraga, del grupo de espeleología Hades, y bueno, tengo un pequeño problema. He hecho un descubrimiento que no sé cómo hacer público o qué. Solo sé que tengo la necesidad de hacerlo porque me estoy volviendo loco. Para mí es un descubrimiento que me ha dejado totalmente perplejo. Bueno, pues vamos allá. No voy a contaros mi vida y vamos a... Buenos días. Bueno, me veo la necesidad de hacer este vídeo para explicar, para resumir así muy a lo bestia lo que me ha pasado estos días. La verdad que estoy bastante estresado porque llevo 3 días casi que no duermo. Creía que el descubrimiento de Arminche, de la cueva de Arminche, había sido una cosa muy fuerte, pero lo que he vivido estos días lo ha superado, pero completamente, vamos. Bueno, me voy a meter ahí en un terreno un poco lioso, va a ser un poco lío, pero bueno, me veo en la necesidad de explicarlo más o menos cómo ha sido el recorrido, ¿no? de esta interpretación. Al final era una interpretación que se ha realizado un poquito, pues empezó como un juego, luego hizo una crítica a la anterior interpretación, una crítica a la siguiente, y el resultado final ha sido tan sorprendente que casi me cuesta hasta hablar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, primero, para los que no conozcáis un poco la cueva, el día del descubrimiento, entramos en Arminche, una cueva que ya estaba totalmente taponada, y desobstruimos, entramos y nos encontramos con un panel brutal, unos grabados que desde aquel día no he podido descansar hasta dar con el resultado, pero vamos, bueno, ya os iré contando. Bueno, aquí podéis ver la entrada ahí al fondo y los grabados. Es como una bóveda. Podéis ver, es como una especie de bóveda donde hay grabados en la pared y en el techo. Los del techo, desde esta perspectiva, apenas se pueden ver, pero está lleno de grabados. Para ver un poquito más de detalle, los grabados, la cabeza del caballo, la cabra, el otro caballo, y ya luego hay aquí empieza un poco el lío, cabras, caballos, el león, el famoso león. Aquí no somos, ya sabes, todo el mundo le da importancia a ese tipo de cosas. Bueno, y eso, pues, pero venga, vamos a ir un poquito al grano. Aquí tenéis el panel. Y aquí es una... podéis ver así en 360 lo que es el espacio en sí. Es un tramo de galería, la sala, techo y el suelo. En el suelo y en muchos sitios había marcas que, bueno, tampoco se puede asegurar, pero parecían humanas en algunos casos, entonces había que andar con mucho cuidado. Aquí tenemos el suelo. Y aquí la entrada, ahí entramos, arrastras
y los grabados en el techo y en las paredes. Bueno, vamos a ir un poquito al grano para no aburrir al personal. Al final, lo que hice fue un poquito coger todas las líneas de la manera más objetiva posible, bueno, y hacer todas estas líneas. En realidad, ¿cómo empezó? La primera impresión fue, vimos los animales, no se sabía muy bien cuál era cuál. O sea, ahora, pues después de haberlo visto 1.000.000 de veces, pues me lo sé de memoria. Me sé la forma de todos los animales. Pero en aquel momento, joder, teníamos que ir a casa, mirar las fotos, dibujar, intentar saber lo que eran, porque algunos estaban claros, pero otros eran muy engañosos, ¿no? Imaginaros, un panel así, pues esta zona así, aquí, ahí va joder, veíamos cosas y yo me acuerdo que veía cualquier cosa, joder, esto de aquí, el bisonte está aquí, joder, allí en vivo me pareció cualquier cosa. Bueno, la primera impresión, ¿cuál fue? Mi primera interpretación, a mí me parecía un río, un meandro, un río y pues abundancia, había todo animales, caza. Yo pensaba, pues ellos vivían ahí, necesitaban comer y ahí había de todo. El que sueña con pan, pues eso dibuja, ¿no? Pero bueno, esa es la antigua idea que se tenía de esta gente, ¿no? Luego más adelante vas viendo el dibujo y luego ya me fui obsesionando demasiado, la verdad. Todo empezó en una sesión de fotos que apagamos las luces. Cuando empezamos a echar los flashes, los grabados aparecían en la oscuridad, como si estuvieran en movimiento. Entonces, yo me quedé desde aquel día totalmente obsesionado. Entonces yo decía, joder, pues aquí tiene que haber, parece que nos quiere decir algo, ¿no? ¿Qué mensaje puede haber? Luego estuve leyendo libros de Jean-Claude, del chamanismo, de Genevieve Peltzinger sobre los signos, bueno, un montón más. Y luego un documental que me clarificó un poco las ideas fue la de cuando el Homo sapiens hacía cine, ¿no? Eso de que muchos de los paneles son escenas, en movimiento. Entonces esto podía ser así, una escena, ¿no? Entonces, bueno, si en una escena, aquí vamos a separar. Aquí tenemos una zona clara, donde los dibujos están claros, y aquí una zona un poco liante. Nos vamos a quedar solo con la zona clara. Pues, bueno, bisontes, leones, fuera. Y meandros, vamos a quitar. Ahí. Si nos quedamos con eso, es más, incluso yo quitaría el caballo que está al revés. Porque las principales imágenes de la escena son el caballo y la cabra. Yo decía, pues el caballo y la cabra. ¿Y si la cabra no fuera un animal y significara algo? O el caballo ha visto que el león ataca, no sé qué, ha visto la muerte, por ejemplo. Si simbolizara la muerte... A ver, todo lo que estoy diciendo son barbaridades, pero estoy explicando la historia de... Vale. Entonces, podríamos identificar... Esta fue la versión que yo saqué. A ver, vemos 1, 2, 3 caballos aquí. Y cada uno casualmente tiene una cabra encima. 3 caballos, 3 cabras. Una está herida, la otra, sorprendentemente, tiene un corte en el cuello que se desangra, y la otra, pues no sé si está deforme o...
No sé muy bien interpretar eso. Luego, los meandros, a ver, aquí, tenemos que la cabra herida tiene meandros dentro, o lo que sea, de la que se desangra salen hacia arriba y la otra está ya para allá. Bueno, entonces mi interpretación era, vale, el caballo, momento de la muerte del caballo por arañazos de león, muriéndose y totalmente muerto. Y ya cuando está muriendo, se muere, el alma o la vida se va, ¿no? Bueno, es una... ya veis que no tiene mucha credibilidad, pero bueno, sin más. ¿Y por qué hay otro caballo al revés? Y con descomposición de movimiento, pues yo decía, bueno, pues esta descomposición de movimiento nos indica que están vivos, y los que están para allá están en proceso de muerte. Es la muerte de un caballo. ¿Quién es la causa? Los leones. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay unos bisontes ahí? Si nos fijamos, también hay unas líneas, las más curiosas, que son líneas que van de los caballos a los bisontes y los claviformes. ¿Qué pasa? Los caballos se transforman en bisontes. ¿Cómo se va a transformar un caballo en bisonte? No tiene mucho sentido, ¿no? A no ser que sea sentido figurado de la otra vida, que son bisontes. Los bisontes están bebiendo de ese río. No, la verdad que no tenía donde... No, quedaban muchas lagunas aquí, en este intento de interpretación. Pero hay una cosa que me parece bastante importante, y es las cabras secundarias fuera, los leones fuera, los caballos lo dejamos, caballos fuera, meandros fuera, meandros fuera, que es la conversión... ¡Ay, he quitado los meandros! Es la conversión de caballos en bisontes. Caballos en bisontes. Y luego la otra es, si lo vemos un poquito más en detalle, es que los claviformes parecen, y yo que he estado toda la vida sacando cuando sale el sol, me recordaba cuando sale el sol. Además, estaban en el este, claviformes, que sale sale el sol, bisontes. Bueno, y esto quedó así, ya olvidado, ¿no? Después de eso fue clave mi visita a la cueva de Lumenza. Hubo unos vándalos que entraron, forzaron la puerta, ya sabéis. Entonces avisé a la Diputación de que había que cerrar la puerta, etcétera. Y cuando entré, bueno, había algún resto de excavación ilegal y tal, pero una mañana, al día siguiente volví a sacar fotos, y porque para comprobar si estaba la puerta abierta, seguía abierta, y increíblemente a las 7:30 de la mañana, aquí en el suelo, macho y hembra, dos bisontes macho y hembra que se repiten en varias cuevas. Es la época de celo del bisonte, el verano. O sea que resulta que el día 1, el 21 de marzo, entra la luz aquí,
y es en el único sitio donde hay pinturas. Parece que la cueva incluso podría ser utilizada para predecir la entrada de la primavera, de la época cálida, del verano. Porque entonces habría una estación muy fría y otra cálida. No habría, no, ellos no creo que dijeran, no, primavera, ni existirían las palabras. Entonces, los dos bisontes, puedes, entonces se me iluminó la bombilla, no es que fueran dos bisontes en primavera, o en verano. Los dos bisontes significan la primavera y el verano, o sea, la época cálida, la estación. Y eso conlleva a una conclusión. Si los dos bisontes significa el verano, el invierno, el gran invierno de entonces, ¿cuál era el animal que lo representaría? Y esto lo puede responder cualquier arqueólogo dirá, ¿cuáles son los animales más pintados? Pues el caballo. O sea que el caballo es el invierno y los bisontes el verano. Un verano, ya ves, empieza en el 21 de marzo hasta septiembre y luego ya empezaría el invierno. Bueno, pues esto nos hace ya pensar y volvemos a Arminche. En Arminche tenemos pues unos caballos que parece que se mueren y se transforman en bisontes. Qué casualidad, qué casualidad. Invierno, cada vez más esto, y la llegada del verano. O sea, Arminche es, en forma clave o mitológica, nos está explicando lo que pasa durante el año. Es como un calendario. Un calendario. Las tres P's parece que nos quieren decir que están en el este, salidas del sol. ¿Y si lleváramos esto? Entonces se me ocurrió esa teoría que decía Chantal de las estrellas y demás. ¿Y podría ser esto alguna representación estelar? Bueno, pues sí es. Esto es la Vía Láctea y todos los dibujos que están aquí son interpretaciones de las estrellas. Hay este punto en un programa de... Fijaros en la forma de la cola del león, el ojo, la cabeza del caballo. Fijaros bien en esta cabra de aquí, el corte este que tiene la cabra aquí en la yugular. Bien, pues vamos allá. Nos vamos a viajar en el tiempo. Vamos a las estrellas. Fijaros también aquí, en el río ese y los bisontes bebiendo. Tenemos que viajar en el tiempo. Vamos a ir, por ejemplo, al año 13.995. ¿Qué mes estábamos? Primavera. ¿Qué hora? Más o menos a la hora de la salida del sol. Vamos a quitar la atmósfera. Bueno, como podéis ver, vamos acá, estamos aquí. El este, por aquí sale el sol.
Vale. Parece que el meandro este lo tenemos aquí, que es la Vía Láctea en posición. Fijaros, si yo cambiara de mes, ya no la tenemos en posición a esa hora, la salida del sol, ¿vale? Entonces lo tenemos ahí. Al lado de Deneb hay una estrella que se llama Sadr. Esta estrella de aquí, es casi posible que desde casa lo veáis, pero este es el lomo del caballo, el ojo, las barbas del caballo. Veis la forma, están todos los animales representados, pero para que, bueno, para uno fácil, que para que recordéis, como no tenéis callo, a ver, estamos viendo estrellas, no estamos viendo animales, es lo que ellos veían en las estrellas, y por eso algunos de los dibujos están tan forzados, porque son copias exactas de las estrellas. Mira, vamos aquí, aquí encima del caballo, aquí había una cabra con el cuello cortado. Vamos, patas. Aquí la pata delantera, cuello cortado, morro de la cabra y cuernos. Aquí tenemos la cabra, ¿vale? Aquí, si superponemos el león, queda perfecto. La cola, las patas, la cabeza suya y la cabeza como parece de otro león en la parte de atrás. Bebiendo del río estaban los bisontes, un bisonte y otro bisonte. Y por supuesto que vosotros diréis, pues yo no veo nada. Pues no pasa nada. Lo que hay que hacer es simplemente comprobar las distancias. Lo bueno de esta teoría es que se puede demostrar matemáticamente. Y nada más. Cuando vi esto, casi me caigo al suelo. Porque al final, lo que estamos diciendo es que tenía la capacidad de ver las estrellas, calcular las estaciones, reproducir exactamente eso en un panel dentro de una cueva. Yo no soy capaz, ni mucho menos. O sea, ¿de qué no eran capaces? La verdad es que llevo 3 días que no puedo, solo con pensarlo. No sé qué decir. Bueno, pues nada. Nada más. Tenía que decirlo porque si no explotaba. Al final, como conclusión, pues podemos decir que Arminche son varias cosas, ¿no? Panel de Arminche, por un lado, lo que hemos dicho, es un plano estelar donde podemos ver las